Presidente. En la cuenta hay dos documentos. Una del representante de las asociaciones ATICH y Unitaxi, señor Carlos Calderón, mediante la cual reitera la solicitud de exponer ante la Comisión sobre la necesidad de apertura del parque de taxis básicos. Y en segundo lugar, una comunicación del presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transportes Menor de Chile, Contramen, señor Eduardo Castillo, por la cual también reitera su requerimiento para exponer en la discusión del proyecto de ley que suspende la inscripción de taxis colectivos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros por el plazo que indica. Ese es el boletín 17.811-15. Lo otro, presidente, que en la última sesión quedó pendiente un plazo para presentar indicaciones para el proyecto de ley boletín 17.203-15, que es el que modifica el Código de Aeronáutico, que eso se aprobó en general en la comisión y se iba a fijar un plazo y, bueno, de momento no hay quórum, pero hay que tenerlo presente para que ustedes lo establezcan. Ok, apenas llegue un senador más, reponemos o a lo mejor al final de la sesión me recuerda o nos recuerda, estimada secretaria, para efectos de poder abordar el punto. En relación a la cuenta, senador, ¿algo? ¿No? Yo solamente dejar en acta la insistencia de Contramen, ¿ya? De Contramen, ¿ya? Y de don Eduardo Castillo, como es la segunda carta, reforzarle al presidente ese punto para que tenga bien poder definirles una fecha. No tiene por qué ser la próxima sesión, pero ojalá dejárselas definidas. Senador. Muchas gracias. No, quería aprovechar en la cuenta, y dado que en uno de los puntos de la tabla está confirmada la participación de el asesor de la Asociación Chilena de Municipalidades, Sebastián Torrealba. eh, No han llamado muchos dirigentes del transporte, probablemente usted también, por el retraso en el otorgamiento de las licencias de conducir. Entonces, sería bueno que pudiéramos ver cómo se prorrogó el plazo en sucesivas leyes. Después, yo tengo la impresión que se acumularon muchas solicitudes de licencia de conducir y particularmente es complejo en el caso de quienes trabajan con su vehículo, y aprovechando la presencia del subsecretario de Transporte Jorge Daza, que quizás pudiéramos destinar, y conversámoslo con el presidente, parte de una sesión a analizar la situación con el gobierno, con el Ministerio de Transporte y con los municipios. Como ellos, sé que hay distintas capacidades, pero incluso me han dicho algunos dirigentes que algunos municipios les dicen, bueno, vayan a reclamar al Congreso, ¿ah? Como si fuera responsabilidad nuestra. Y hay una cuestión, obviamente, de organización, pero sería bueno tener una estadística de cuánto se están demorando el otorgamiento de las licencias de conducir, de las renovaciones de licencia de conducir, porque eh, particularmente quienes trabajan con sus vehículos, y he hablado también con pescadores de Tongoy que me han planteado lo mismo, les cuesta mucho tener hora para renovar la licencia y después pasa mucho tiempo para que se las entreguen físicamente y mucha gente queda sin trabajar en este tanto. Entonces, para que en algún momento con la presencia del Ejecutivo y de la Asociación de Municipios pudiéramos ver este tema, si le parece, presidente. Sí, estimado senador, hoy día en el segundo punto de la tabla vamos a ver la implementación de la licencia digital. A lo mejor ahí se genera algún espacio para efectos de poder abordar ese tipo de inquietudes, pero si quedaran algunos aspectos sensibles pendientes, me da la impresión de que como integrantes de la comisión no hay problema en poder hacer una sesión complementaria. ¿Mm? Eso, secretaria. Hacemos pasar, entiendo que están todos los carabineros fuera. Para el presidente, para el primer punto de la tabla, confirmaron su asistencia de Carabineros de Chile, el director nacional de Orden y Seguridad, señor Rodrigo Espinosa, el jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Bielma, y el jefe de la Prefectura de Investigación de Accidentes en el Tránsito, CIAT, teniente coronel, señor Carlos Cortés. Ellos están afuera. Le pediría ahí a la secretaria Sí. ahí vienen entrando. Están todos nuestros carabineros cordialmente invitados, que habían como 50 afuera, ¿no? Sí.
Muy bien, pues entonces saludamos a nuestros carabineros, aprovechamos de saludar también a nuestro subsecretario de Transporte, don Jorge Daza, y también a la secretaria ejecutiva de CONACET, Luz Infante, acompañada de su abogado, entiendo yo, que es don Hernán Rivero, para efectos de poder abordar el punto número 1. Para abordar el punto número 2 nos acompañan... nos acompaña adicionalmente vía digital el, eh, en representación de la Asociación de Municipalidades, el asesor de la unidad legislativa, el señor Sebastián Torrealba. Pero vamos a partir por el punto 1 y en ese contexto tiene la palabra en representación de Carabineros el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector don Rodrigo Espinosa. Estimado general. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, nosotros estamos presentes a propósito de la invitación a esta comisión en relación a las medidas que se han adoptado de prevención, control y fiscalización en el periodo de Fiestas Patrias. Yo quiero primero hacer un breve preámbulo, una breve introducción respecto a lo que implica para nosotros las diversas funciones que desarrollamos como institución y que la Dirección Nacional de Orden y Seguridad tiene la responsabilidad de concretar en el territorio. Tenemos que enfrentar muchos ámbitos de seguridad. En el ámbito de la seguridad, especialmente en estas fechas, que nos demandan distintas actividades, como por ejemplo los eventos masivos, fondas, tránsito, y el despliegue es bastante significativo desde el punto de vista de nuestros recursos humanos y nuestros recursos logísticos. Yo diría que gran parte de la institución, si no decir toda la institución, está abocada a enfrentar las necesidades y las demandas que tiene la comunidad en estas fechas. Y en ese sentido, desde la Dirección Nacional de Seguridad, lo que se hace es planificar todos estos despliegues, y estos despliegues se realizan sobre la base de un plan central que hace la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, y posteriormente cada una de las zonas realiza sus propias planificaciones, y en eso también está la zona de tránsito carretera, que me acompaña su jefe de zona, el general Bielma, que realiza su propia planificación también. Y en ese contexto se realizó durante el 17 y el 21 de septiembre el desarrollo de nuestro plan Ruta Segura, que tiene una cobertura nacional y que tiene la particularidad de que abarca todas aquellas rutas primarias y secundarias del país, principalmente la Ruta 5, las autopistas y todas aquellas, ¿no es cierto?, que tengan ciertas particularidades en las regiones que corresponden. Y en ese sentido, nosotros desplegamos solamente para este servicio 1.106 carabineros y 115 oficiales. Este despliegue se realiza sobre la base de mucha presencia, prevención antes del despliegue, y después mucha presencia, control y fiscalización permanente en los lugares, las rutas que yo acabo de señalar. Y en ese sentido, dar cuenta de resultados generales de este periodo, de estos 5 días que se midieron correspondientes a Fiestas Patrias año 2025, y que hubo que lamentar el fallecimiento de 24 personas, 4.8 diarios, 5 personas diarias, a propósito de 563 siniestros de tránsito. 563 siniestros de tránsito, de los cuales 395 son urbanos y 168 rurales, que corresponden en términos relativos a un 70.2% y un 29.8% respectivamente.
De este total, o en este total, ya di cuenta de las personas que lamentablemente fallecieron, hubo 415 lesionados, 61 de carácter grave, 28 de carácter menos grave y 329 de carácter leve. En cuanto a las personas fallecidas, lamentablemente fallecidas, se concentraron 5 en la región de Atacama, 2 en la región metropolitana, 3 en el Maule, 3 en Ñuble, 4 en Biobío, 4 en la Araucanía y 1 en Los Ríos. En cuanto al tipo de accidente de las personas fallecidas, 8 fueron en atropello, 4 en colisión, 7 en choque y 5 en volcadura. Y las principales causas fueron imprudencia del peatón en 6 casos, velocidad imprudente en 6 casos, y no estar atento a las condiciones del tránsito en 3 casos. Las principales causas de los siniestros en general, ahora paso a los siniestros en general, que son 563, 123 corresponden a alcohol en la conducción, 96 a conducción no atento a las condiciones, no atento a las condiciones del tránsito, y 16 por desobediencia en la señalización. En lo que va corrido del año, me voy a referir a un comparativo primero. El año 2023, en 5 días de medición, a propósito de los 5 días que involucró la celebración de fiestas patrias, hubo que dar cuenta de 24 personas lamentablemente fallecidas, en 882 siniestros viales, y que implicó 556 lesionados. El año 24 se consideraron 10 días de medición, que ahí se produce una distorsión desde el punto de vista estadístico por la base de comparación. Fueron 10 días y hubo 66 fallecidos, 1909 siniestros viales y 1166 lesionados. Antes de pasar al 2025, para recordar las cifras que yo acabo de dar cuenta, es importante señalar que si uno hace una corrección estadística del año 2024 y considera los 5 días similares a los periodos posterior y anterior, vale decir 23 y 25, podemos dar cuenta que fallecieron lamentablemente 37 personas. Al hacer la corrección estadística para obtener una misma base de medición. Y el año 2025, reiterar nuevamente la fecha, esos 5 días, 24 personas fallecidas, 563 siniestros viales y 415 lesionados. Desde el punto de vista de la cifra, lamentando las personas que han fallecido, existe una estabilidad respecto al dato del año 2023 y una mejora sustancial respecto del año 2024. Como dato anexo, en lo que va corrido del año, han fallecido 1.123 personas en accidentes de tránsito. Esto es hasta el 30 del 9 del 2025. Y el año 2024, a la misma fecha, 1.074. Por lo tanto, tenemos desde el punto de vista absoluto 49 casos más, y desde el punto de vista relativo un 4.6% más. Eso es respecto a las cifras generales de lo que nosotros podemos dar cuenta, haciendo hincapié en el preámbulo que hice al inicio de mi intervención respecto al esfuerzo que hace Carabineros en distintos ámbitos, y en el tránsito especialmente, a propósito de la presencia, del control y de la fiscalización que se realiza en este periodo. General, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Voy a abrir la sesión porque no había quórum delante aparentemente, así que en nombre de Dios y de nuestra querida patria, damos inicio a la sesión de transporte. Adelante, ¿quién? Ya. ¿Alguna pregunta, senador? Saludar al general
Pedro Espinosa y al el alto mando que está presente. Subsecretario, directora nacional de CONACEP también, bienvenida. La tendencia al alza, aunque sea discreta, ese 4.6%, no sé si marca una tendencia para ustedes o no respecto a lo que hemos vivido en los últimos años. No cabe duda de que estamos frente a un fenómeno crecientemente complejo y de siniestralidad mayor. Entonces quisiera preguntarle, por su intermedio, presidente, si están considerando las muertes en el sitio del suceso o están también agregando aquellas muertes que se producen posteriormente de enfermos de extrema gravedad que quedan internados y que fallecen días o semanas después, producto de estos siniestros, para tener una cifra más global, uno. Dos, ¿cuáles son los dispositivos que no solo en Fiestas Patrias, sino que en el curso del año se están implementando por Carabineros de Chile bajo esta lógica de que mucha gente, hasta que no lo sorprenden, hasta que no lo pillen, sigue cometiendo infracciones? Y por tanto, la capacidad fiscalizadora es la que determina hasta dónde se sorprende o no a un individuo en flagrancia. Yo sé que esto no es sencillo, porque depende de los recursos, depende de la flota, depende de muchos factores que de pronto escapan a la voluntad que tiene Carabineros de Chile. Asociado a esto, consultarle por aquellos casos en los cuales se puede percibir o demostrar que no solo influencia el alcohol, no solo exceso de velocidad, sino que, por ejemplo, algo que es muy común hoy día, que es el chateo o uso de la mensajería mientras se conduce, que es una práctica muy habitual hoy día, que cuesta percibirla, sin duda, pero que es motivo de la accidentabilidad en muchísimos casos. Y sobre eso se ha producido también una polémica respecto al escaso control de consumo de sustancias y de drogas, o sea, bajo efectos no de alcohol, sino de otras sustancias. Hoy día se da el hecho frecuentemente y sin ningún desparpajo en general, en que a uno le toca ver, a todos nos ha tocado ver en una congestión vehicular, en un semáforo, empezar a sentir olor a cannabis, y uno observa que en el vehículo del lado se está consumiendo cannabis. Un conductor, un pasajero, tranquilamente, ¿verdad? Alguien dirá es su espacio privado, pero es la vía pública, a la vez. Entonces, ese foco, consumo de drogas en particular, ¿cuál es el estado de situación que tenemos en la pesquisa? Porque entendemos todos que ahí hay un factor de riesgo indudable en la pérdida de todos los reflejos y la capacidad reactiva. Sobre esos temas me gustaría que ustedes pudieran ahondar un poquito, por favor. Y también está extensiva la pregunta a la directora CONACEP o al subsecretario. Adelante, general. Por su intermedio, señor presidente, la respuesta a las preguntas que hace el senador Castro. Bueno, lo primero, no nos deberíamos hablar de una tendencia al alza respecto a los accidentes en este periodo. Acabo de dar cuenta de 3 periodos en que se produce un salto estadístico del año 2024, a propósito de que hubo una medición mayor, y aún haciendo el ajuste, la cifra es muy superior respecto a este año y al año 2023. Y eso no nos puede llegar a ser autocomplaciente, obviamente, porque sabemos que es sabido, ¿no es cierto?, que esta es una grandes pandemia, ¿no es cierto?, que tenemos a nivel mundial y especialmente en Chile respecto a los fallecidos por accidentes de tránsito. Segundo, me voy a referir a la segunda, creo que fue la segunda pregunta, es que los fallecidos se incorporan en el dato hasta 48 horas después de ocurrido el accidente. Respecto a la prevención, y como usted bien lo dice, por cierto, señor presidente, es bien complejo desde el punto de vista del control y la fiscalización, porque hay conductas que se han ido lamentablemente incorporando en la conducción, que no son deseadas, como bien dice el senador Castro por su intermedio, señor presidente, lo que respecta al chat, al vehículo. De hecho, hay una ley y Carabineros tiene labor, digamos, en ese sentido.
Pero a nosotros lo que más nos preocupa es la ingesta de alcohol y el consumo de drogas, que no son, a nuestro juicio, salvables, por decirlo de alguna manera, a propósito de mayor control y fiscalización en el tránsito, porque son conductas que se producen previo a la conducción, tanto el consumo de alcohol como el consumo de droga. Pero aún así, yo puedo dar cuenta de que existe un aumento de al menos un 3% de las personas que, en cuanto a los detenidos, que conducen bajo la influencia del alcohol, y más de un 30% de las personas que son detenidas bajo la influencia de las drogas. Y eso tiene ciertas particularidades que son de preocupación, porque nosotros solamente tenemos activos 905 equipos de Alcotex a nivel nacional y 954 y 39 equipos narcotest. Entonces, si nosotros estamos teniendo aumento de detenidos a propósito del consumo de alcohol y el consumo de las drogas, es que mucha gente está consumiendo alcohol y mucha gente está consumiendo drogas en conductas previas, privadas, particulares, que se evidencian posteriormente en la conducción. Y eso es muy preocupante, porque requiere de un trabajo mucho más profundo que no se logra o no le afecta a propósito solamente del control y la fiscalización del tránsito. Eso ya tiene que ver con educación, tiene que ver con empezar en edad temprana a educar a los escolares respecto a esto. Yo tengo mis convicciones muy particulares en cuanto a la necesidad de la educación cívica en el colegio, porque son situaciones que hay que abordar y que en otros países, cuando nosotros miramos Finlandia o miramos Japón o miramos, ¿no es cierto?, culturas que tienen más desarrollo educacional, por decirlo de alguna manera, ellos comienzan preocupándose por estos aspectos que son propios del rol que tiene uno en la convivencia vial, ya sea como conductor, como peatón o como usuario de la vía en cualquiera de sus roles. Y eso es muy preocupante. Esa es la respuesta respecto a las preguntas del senador por su intermedio, señor presidente. Una pregunta. Con respecto al año pasado hay un leve aumento. ¿Y qué pasa con respecto a los 3 años anteriores, por lo menos los 5 últimos años? Tengo los 3 últimos años. ¿Tú tienes los 5, los 5 últimos? Tengo los 3 últimos años, pero como ya yo lo había referido, voy a referir a la cifra, bueno, voy a leer el resumen nuevamente. El año 2023, en una medición de 5 días, hubo lamentablemente 24 fallecidos, 582 siniestros viales y 556 lesionados. El año 2024 se midió de 10 días, hubo 66 fallecidos, 1909 siniestros viales y 1166 lesionados. Pero al hacer la corrección, para hacer una línea de base similar de medición, el año 2024, en 5 días hubo 37 fallecidos, y el año 2025, 5 fallecidos en 5 días, 24 fallecidos en 5 días, 563 siniestros viales y 415 lesionados. Por lo tanto, las cifras que se registran en el año 2025 son estables, diría yo, desde el punto de vista estadístico respecto al año 2023, pero disminuyen considerablemente en cuanto a los fallecidos respecto al año 2024. Perfecto. Adelante, senador. Me llama la atención, perdone, general. Sí. ¿Qué reflexión hace usted respecto de señalar o constatar que casi un tercio de los detenidos, 30%, tiene efecto de droga en sustancia, y usted cuente solo con el 4% respecto de los alcotest en narcotest para pesquisar a un tercio de la gente que está hoy día bajo efecto de droga? ¿Qué reflexión le merece esto y por qué se produce esta paradoja tan dramática respecto a la siniestralidad respecto a la pesquisa? Sí, por su intermedio, señor presidente, nosotros no tenemos recursos infinitos y estamos, ¿no es cierto?, realizando los proyectos para incorporar más instrumental. Y ese instrumental que muchas veces viene de donaciones, ese instrumental que a veces viene de comodatos, y que Carabineros también incorpora, ¿no es cierto?, los proyectos necesarios para ir, digamos, incorporando mayor instrumental. Pero ese instrumental también hay que pensar que falla, hay que pensar que tiene, ¿no es cierto?, ciertas mantenciones, pero nosotros estamos conscientes de que necesitamos más instrumental para hacer más fiscalización.
Pero yo quiero insistir en la idea de que a propósito del control y la fiscalización que se hace en este ámbito de tránsito, no es la solución para el consumo de alcohol y droga que se está produciendo en ambientes particulares y privados. Perdone, Excelente. ¿cuál es el costo, no sé, autoridades, de los equipos de narcotés? ¿Por qué es tan escaso? ¿Por qué solo cuentan con 39 equipos de narcotés en Chile? Perdonen la pregunta por desconocimiento, pero ¿cuál es la razón? Bueno, el insumo, el costo del examen es ¿tienen el dato? Un kit vale 40.000 pesos, o sea, eso para una medición, para solo una medición, 40.000 pesos. Por lo tanto, se hace perfilado, se hace en los lugares donde uno aprecia que hay mayor concurrencia y posibilidades de consumo de droga, se hace perfilado. Estos equipos están concentrados en las sillas de carabineros y de ahí se despliegan de alguna forma, ¿no es cierto?, en base a las planificaciones. Y también hay que tomar en cuenta que Senda también tiene equipos. Senda también tiene equipos y nosotros también realizamos labor con respecto a Senda. Por ejemplo, lo que va corrido del año 2025, se han hecho 568 servicios con Senda, que esos equipos obviamente se suman a la disponibilidad de equipos que hay como oferta para efectos de fiscalización. O sea, tenemos 30 y algo, pero Senda también tiene. Y en ese contexto se realizaron, por ejemplo, 1.985 extracciones de sangre, como dato complementario, en los controles con Senda. 905 corresponden a alcoholemia y 1.080 corresponden a narcolemias. Así que también hay un complemento ahí de labor por su intermedio, señor presidente, dando respuesta a la pregunta del senador. Pero estamos preocupados de eso. Senador Walker. Gracias, presidente. Yo quería agradecer al general Rodrigo Espinosa, director nacional de Orden y Seguridad, por la completa exposición. Creo que ha sido muy clara y también, obviamente, las cifras son preocupantes y yo creo que hay un desafío para nosotros también, presidente, como legisladores, porque efectivamente, como dice el general Rodrigo Espinosa, las capacidades humanas y financieras de Carabineros son limitadas y se encuentra en trámite y discusión en particular la nueva ley de seguridad municipal. Y yo creo que ahí hay una muy buena oportunidad para complementar esfuerzos con la seguridad municipal, por supuesto, con los inspectores del Ministerio de Transporte y también yo creo que hay una oportunidad en los fondos que tienen los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen muchos recursos que o no pueden ejecutar por las restricciones de la DIPRES, ¿no es cierto? En la región de Coquimbo, lo sabe el general Espinosa, fue general de zona mucho tiempo en nuestra región, y estuvimos juntos en la inauguración del OS9 Carabinero en Coquimbo. Le planteamos al ministro de Seguridad la necesidad que se autorice la adquisición de aviones no tripulados de carabineros para prevenir la situación de narcotráfico, ¿no? Pero la DIPRES no autoriza el traspaso de recursos. Entonces, a mí lo que me pasa, presidente, es que veo que hay recursos, pero la burocracia del Estado impide que se concreten. Por ejemplo, traspasarle estos recursos a Carabineros. Pero yo creo que, desde el punto de vista legislativo, yo sé que eso hoy día está en la Comisión de Seguridad, no sé si alguno de nosotros forme parte de esa comisión, pero Ya 2 sesiones para terminar. pero yo invito a mis colegas a que veamos estos con los ojos de este tema, la discusión del proyecto de seguridad municipal, porque ahí hay mucho de capacidad coadyuvante de la seguridad municipal, que los municipios hoy día están con más recursos por los traspasos del royalty minero, por ejemplo, para efectos de este propósito, y que si se complementan todos los apoyos, espero que el próximo año podamos tener más control, más narcotés, como dice el senador Castro, y finalmente podamos disminuir estas cifras. Gracias, presidente. Yo les quería pedir disculpas, tengo a las 10:30 participar en la votación de la Comisión de Constitución de un proyecto de ley de mi autoría, pero no quería dejar de plantear eso. Gracias, presidente. Adelante, senador. Bueno, antes de darle la palabra al subsecretario,
¿Estos equipos de narcotest miden un solo tipo de droga o miden varios? Son 5 tipos de droga, pero el examen es orientativo. De todas maneras hay que hacer narcotest, el fondo de narcolemia. Ya. Narcolemia. O sea, todo es orientativo, porque necesita una precisión de medición, claramente para que tenga validez, digamos, de prueba. Pero el mismo test detecta varias. 5 pruebas distintas. Ya, perfecto. Sí. Adelante, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también saludar a todos los presentes, especialmente la presencia de carabineros, que para nosotros siempre es muy importante y muy significativa, porque yo creo que la labor que desarrolla Carabineros en esta materia es fundamental. Y en el gobierno en particular nos hemos preocupado de que esta labor sea acompañada también por los fiscalizadores de transporte, por Senda, por las municipalidades, para un poco ayudar a que el combate contra este flagelo, como bien lo dijo el general, lo podamos ir combatiendo en conjunto como Estado. Y yo creo que eso es lo que ha permitido de una u otra manera que las cifras se mantengan y el año pasado vayan a la baja, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y relevante. Y quisiera poner el acento en esta coordinación porque efectivamente cuando uno le traspasa a solo una institución la responsabilidad, finalmente se puede generar dificultades de coordinación, de gastos de recursos, y en ese sentido yo creo que lo que nos cabe a nosotros es felicitar la labor de Carabineros y seguir acompañándola. Y ahí a mí me gustaría decir algunas cosas que son relevantes, porque por ejemplo, en estos operativos en donde participamos en conjunto con el Senda tiene una ambulancia que no tiene carabineros, por ejemplo. Y entonces cuando se hacen estos alcotés y narcotés, se pueden inmediatamente hacer los controles en esa ambulancia para que podamos ahí mismo tomar detenidos, porque si no, Carabineros antes tenía que ir al centro médico más cercano, y eso tiene un trámite, una larga espera, ¿no? O sea, porque se dispone de personal para acompañar a esa persona que se sospecha que tiene consumo de alcohol o droga, entonces van para allá, esperan horas a que los atiendan y luego vuelve y lo podrían ahí recién detener. Hoy día, con estos operativos masivos que hacemos con presencia de Senda y con la ambulancia de Senda, los operativos se hacen más eficientes y esos controles se hacen más eficientes también. Eh, durante las fiestas patrias hicimos nosotros en conjunto más de 650 operativos, Carabineros, MTT, Senda y las municipalidades que desarrollamos en esto durante las fiestas patrias. Yo creo que eso y el volumen comunicacional ha permitido que la cifra sea una cifra baja con respecto a cifras que hemos tenido anteriores, pero aún son cifras lamentables. Y a mí lo que más me sorprende, senador y presidente, es que, y lo decía ayer en un seminario respecto de seguridad vial, es que si uno cuenta los muertos, porque uno cuenta muertos en esto, ¿no? El año 2024, ¿no? Murieron 66 personas según las cifras de Carabineros en 10 días, 66 personas. Y las noticias, senador y presidente, son respecto de los homicidios. Y nadie pone el acento en los muertos. En los mismos días. El resultado de muerte es mucho mayor en materia de seguridad vial que en homicidios. Y hoy día el país le preocupan más los muertos por homicidio que siendo el doble de los muertos. Y a mí me gustaría poner eso, senadores, en discusión porque es importante que la gente lo sepa y que ustedes que pueden ayudarnos a transmitir
y darle más volumen a este mensaje, es importante también que lo sepan. Mueren el doble de personas en los mismos días por homicidio, o sea, perdón, por siniestros viales que por homicidio. Y las cifras más preocupantes son la imprudencia del conductor, no el consumo de alcohol y droga, siendo que al final es una cifra importante, pero el 35% de los muertos se produce por efectos de imprudencia del conductor, es decir, gente que va mirando el celular, gente que va haciendo cualquier cosa al volante, distrayéndose en cualquier materia, sin el uso del cinturón de seguridad. Esas son las principales causas, 35%. La segunda, 24%, la velocidad imprudente. Y si uno combina la imprudencia con la velocidad, lo que tiene es muertos de inmediato. Porque si uno va a 120 kilómetros por hora y observa el celular, mira hacia abajo, cuando levanta la vista ya avanzó 100 metros. Y si se encuentra con un camión, con un bus o con otro vehículo o con un peatón o un ciclista, es un resultado de muerte inmediata. Porque más del 59% de los muertos se produce por imprudencia y velocidad. Luego, la imprudencia del peatón, que se eleva fundamentalmente en las fiestas patrias porque mucha gente va caminando a la fonda, se devuelve caminando y en ese trayecto, si está oscuro, no hay visibilidad, lo más probable también que si lo alcanza un vehículo lo mate. Y luego viene el alcohol, 9%, y al final de la tabla el 4% las drogas. Pero las principales causas son imprudencia y la velocidad. Por eso a mí me gustaría, presidente, por su intermedio, hacer un llamado que en la discusión presupuestaria nos preocupemos de este tema. Yo he pedido sistemáticamente el aumento de presupuesto para CONACYT, porque necesitamos que no solo hablemos de siniestros viales en septiembre, para la campaña que hacemos año a año y que este año la hemos denominado el pueblito del silencio, que nadie quiere pertenecer al pueblito del silencio, donde están los muertos y las animitas de las personas que recordamos. Necesitamos más recursos. Tenemos una campaña al año para hablar de seguridad vial en septiembre, por 7 días en televisión. Y ustedes saben que lo que no llega a la tele no existe, porque podemos llegar a la radio, podemos llegar a las redes sociales, pero ahí el consumo es personal. Cuando estamos con el spot en tele, la gente se detiene a verlo. Y habla de eso en la 11, habla de eso en el almuerzo, habla de eso porque a todo el mundo le parece natural que en un almuerzo de fiestas patrias la gente se tome 2 copitas y después se vaya en el auto para la casa. Y nadie le dice nada. Porque nosotros tenemos esta hipocresía de hablar de la seguridad vial, pero seguir tomando copitas de vino y agarrar el auto para irnos para la casa. Entonces necesitamos, para que estas cifras mejoren, conciencia nacional de que esto es un problema de salud pública. Porque además, si traspasamos estos recursos de muertos a cifras de gasto del PIB, nos vamos al 2% del PIB. 2% del PIB. Eso es mucha plata que podría estar perfectamente en labores de vigilancia policial, en mejoras de seguridad, en otra serie de cosas. Pero el 2% del PIB lo tenemos que destinar finalmente a este flagelo que son los siniestros viales. Porque movemos carabineros, ambulancia, bomberos, personal de la autopista, MTT, personal municipal cuando hay un siniestro vial. Toda esa gente se tiene que mover. Más lo que signifique después, posteriormente, en un servicio de salud, si la persona tiene que quedarse ahí o tiene que recuperarse de un siniestro si queda vivo, o lo que significa no tener que enterrarlo en el pueblito del silencio. Entonces, yo creo que esta discusión es muy importante que se haga en este espacio y ojalá
podamos nosotros en esta discusión presupuestaria, presidente, por su intermedio, tener la voluntad de aumentar los recursos para CONACET para hacer una campaña también en mayo. Nosotros queremos hablar en mayo, porque el mes de mayo es el mes amarillo que compartimos también con Carabineros, para que eso también sea importante y que al menos en 2 meses del año hablemos de seguridad vial, porque, mire, con todo este despliegue conjunto nosotros hemos logrado el año pasado tener en 30 años el resultado de menos muertes en 30 años, 1.462 personas. Murieron, ¿me escucho? 39, me corrige la secretaria ejecutiva. Esa es la cifra más baja en 30 años, pero aquí el general ya advertía que estamos un poquito más alto este año, 5% respecto del año pasado. Todavía nos quedan unos meses para poder o subir o bajar. Esperamos bajar, ¿no? Pero si tuviésemos una campaña en mayo, yo creo que podríamos tener mejores cifras, porque al final tenemos que esperar a septiembre para hablar de seguridad vial. Nosotros lo hacemos con Carabineros, con CONACET, pero el volumen es bajo. Si tuviésemos una campaña televisiva, yo creo que el volumen sería mucho mayor y podríamos, en ese sentido, hablar de seguridad vial y tener cifras más bajas. Yo creo que nosotros hemos contado con el compromiso siempre también de esta comisión, y quiero agradecerlo, porque aquí se habla de seguridad vial, es un tema que nos interesa, pero con la voluntad de ustedes pudiésemos también traspasar esto al resto de los senadores para que en la discusión presupuestaria podamos contar con más recursos, presidente. Muchas gracias. ¿Quién continúa ahora? De la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, la secretaria ejecutiva, señora Luz Infante. Señorita. Hola, buenos días. Por su intermedio, presidente, también saludar a usted y a todos los presentes. También ahondando con respecto al análisis de fiestas patrias, nosotros como CONACET elaboramos siempre un informe posterior a raíz de la información que nos entrega Carabineros de Chile para estos efectos, tomando en cuenta principalmente de que la contabilización de este año se hizo a partir de las 17 horas del día previo al feriado, que es el miércoles 17 de septiembre, hasta las 23:59 horas del día domingo, el 21 de septiembre, tal como ya lo mencionó el general. El análisis en particular que también queríamos mostrar es la comparación del comportamiento que hemos tenido durante los años. La siguiente lámina, por favor. Desde el año 2021 a 2025, remarcando evidentemente que cada año hay, el feriado no cae los mismos días de la semana, sino que va moviéndose, y eso también tiene un efecto en la movilidad de las personas y en su comportamiento como tal al momento de celebrar estas fiestas. Lo que vemos es la comparación del año 2023 con el año 2025, porque tienen una cantidad similar de días y también es un año relativamente normal, muy similar. Eso sí, nosotros tenemos 23 fallecidos porque era la cifra con la que contábamos, pero la vamos a actualizar a la que hoy día ya comentó el general, a 24. Sin embargo, también es posible apreciar de la cantidad de siniestros, por ejemplo, que también, como ya lo comentaba el subsecretario, pese a que la cantidad de fallecidos fue la misma, la cantidad de siniestros fue bastante menor, lo que da cuenta de que lamentablemente los siniestros están teniendo una fatalidad mucho más alta. Si nos vamos a la comparación, por ejemplo, de una comparación regional con respecto al país entre 2023 y 2024, con respecto a los siniestros, vemos de que hay una disminución en prácticamente todas las regiones, excepto en 2, en Arica y Araucanía, donde hubo un pequeño aumento de siniestros,
pero en todo el país hubo una baja bastante sostenida. Bueno, en Aysén también hubo un siniestro más. Si nos vamos con respecto a los fallecidos, en varias regiones del país durante Fiestas Patrias hubo 0 personas fallecidas en el feriado. Sin embargo, en varias de ellas también hubo un aumento de las personas fallecidas durante este feriado este año. En particular en Atacama, donde además también tuvimos el siniestro con el bus que se volcó, donde fallecieron 3 personas lamentablemente. Y así también el Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía y Los Ríos fueron las regiones donde hubo un aumento de personas fallecidas durante este feriado en comparación con el feriado del año 2023. Con respecto también a lesionados, vemos de que hay una baja, sin embargo, en 4 regiones hubo un aumento de los lesionados de todo tipo de consideración con respecto a los siniestros: Coquimbo, Valparaíso, Araucanía y Los Ríos. Casualmente Coquimbo y Valparaíso, especialmente Coquimbo, no hubo fallecidos, pero sí hubo lesionados, por lo tanto también de todas maneras es parte del análisis que tenemos que realizar para poder mejorar esta situación para las próximas Fiestas Patrias. En la siguiente diapositiva también podemos ver las causas, las principales causas de fallecidos por siniestros viales durante el 2025. Como bien comentaron también Carabineros y el subsecretario, la velocidad imprudente y las imprudencias del conductor son las principales, lamentablemente, incluso más allá de alcohol en la conducción. Hoy las imprudencias del conductor en sí misma, pero la velocidad imprudente e imprudencias del peatón. ¿Y por qué es tan grave lo de la velocidad imprudente? Porque siempre los excesos de velocidad van a aumentar los riesgos de cualquier interacción en el tránsito hacia la muerte. Por lo tanto, cualquier otro tipo de conducta puede generar una muerte. Sí, adelante. Una consulta, la velocidad imprudente y la otra variable que explica un porcentaje es neta, o sea, no tiene asociado para nada consumo de alcohol o droga. O sea, no es una persona que haya venido con alcohol y drogas y además haya... Es la causa, es la causa basal del siniestro, la velocidad imprudente. Puede que haya tenido otras conductas, pero la causa que ocasionó el siniestro en sí es la velocidad imprudente. Y por lo tanto, lo que tiene relación precisamente con esta disminución de los siniestros de tránsito, pero la cantidad similar de fallecidos. Es decir, hubo menos siniestros, pero fueron más fatales, principalmente por esta razón de la velocidad, que es lo que nosotros estamos apuntando y que nos hemos dado cuenta de que lamentablemente está predominando últimamente con respecto a la siniestralidad vial. También, si hacemos la comparación con el año 2023, vemos que esta causa tuvo un aumento en comparación con el año 2023, al igual que la imprudencia de los conductores, que fue un fallecido más por esta causa, pero velocidad imprudente sigue predominando y es algo que también es una alerta no solamente para Fiestas Patrias, sino que para todos los tipos de feriados y también para todos los días del año. Estamos viendo un aumento en las velocidades con respecto a los siniestros de tránsito y los fallecidos. También los tipos de siniestros, los 2 más frecuentes fueron atropellos y choques. Atropellos hubo una disminución con respecto al 2023, sin embargo, choques y volcaduras hubo un aumento con respecto a la cantidad de fallecidos por esa causa o por ese tipo de siniestro. Lo que también con respecto a las volcaduras y los choques tiene relación con la velocidad, de nuevo. Si vamos al tipo de usuario, a la calidad de la persona que tuvo el siniestro, el conductor de los vehículos tuvo un aumento con respecto al año 2023, lo que nos da cuenta también con respecto a las estadísticas generales del año, de que principalmente las personas que van dentro de un automóvil también son las que probablemente puedan fallecer en un siniestro vial, pero a la vez también los peatones están en un alto riesgo. En la siguiente diapositiva, con respecto a las edades, vemos un aumento en las edades de 15 a 29, lo cual también nos da una alerta bastante profunda con respecto a que probablemente los jóvenes son los que estuvieron conduciendo a exceso de velocidad. Y además también es un comportamiento que podría tener relación con la misma celebración.
tomando en cuenta que la siniestralidad vial también afecta siempre a las personas de este grupo etario, menores de 40 y también de género masculino, que eso también es importante destacarlo, que también se repitió durante este feriado. Y con respecto al tipo de vehículo en que circulaban las personas, hubo un aumento con respecto al año 2023 en el tipo camioneta. Hubo más fallecidos en camioneta que en el año 2023. Y también, lamentablemente, este año tuvimos que lamentar este siniestro en el bus, cosa que en feriado de Fiestas Patrias anterior no se produjo. Es también un siniestro que está en investigación porque eventualmente podría tener irregularidades, pero es algo que está en investigación. Y bueno, finalmente también ahí está más en detalle. Evidentemente, esto de nuevo se hace a raíz de los datos que nos entrega Carabineros de Chile con respecto a la siniestralidad de Fiestas Patrias y que también nosotros hacemos un informe que queda publicado en la página web de CONACYT. Y para finalizar, esto es bien relevante. El fin de semana largo. Estas fiestas patrias es un tema que siempre es un desafío para todo el Estado, que estamos preocupados con respecto a la seguridad vial, pero tal como dice el subsecretario, lamentablemente estamos enfocando la seguridad vial a una fecha del año, siendo que es algo que va todos los días. Como dice Carabineros también, como dijo el general, tenemos un aumento de las personas fallecidas con respecto al año anterior de alrededor de un 5%, y por lo tanto es algo que tenemos que aprovechar de quebrar esa tendencia para finalizar el año con una reducción nuevamente, porque no puede seguir falleciendo más personas por estas causas que son totalmente evitables. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta? A mí me quedó un poco adelante, senador. Ahondando en la idea de la doble campaña, mayo y septiembre, ¿cuál es la estimación de impacto que ustedes estiman si tuviéramos 2 o más campañas respecto a esta siniestralidad que hemos conversado? Por favor. Por su intermedio, presidente, nosotros hemos visto cómo cambia la siniestralidad cuando se hacen campañas más frecuentes y cuando no. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un presupuesto en comparación con los días de este año que fue en un porcentaje menor al presupuesto que tuvimos este año para las campañas. Ese presupuesto menor tuvo un impacto en que el promedio diario de personas fallecidas fue más alto que el de este año. Es decir, este año tuvimos un promedio de 4,8 fallecidos por día y el año pasado fue de 6,6 fallecidos por día. Es decir, si con este presupuesto extra, que también hicimos comparación con las campañas anteriores, sí afecta al promedio diario. Es decir, si hay más campañas, si se habla más frecuentemente de seguridad vial, sí hay una disminución con respecto a los fallecidos, y nosotros hicimos esa revisión con respecto al año pasado y a este año. Y también hay estudios internacionales que muestran que tener una campaña permanente o más campañas y que se hable más sobre seguridad vial puede afectar en la reducción de los fallecidos en un 10%. Por lo tanto, las campañas es algo que siempre tiene que existir. Evidentemente, la seguridad vial no es solo campaña, sino que también es un trabajo técnico y coordinado del Estado, pero si es que no se habla, no se visibiliza y se normaliza lamentablemente las muertes en el tránsito. Una consulta cuando hablabas de las causas, que es un poco lo que preguntó Enrique. ¿El exceso de velocidad es exceso de velocidad puro el accidente? ¿No tiene otra componente, digamos? Porque puede haber un exceso de velocidad por alcohol, digamos. Pero ahí queda en alcohol o queda en exceso de velocidad. Sí, ahí no sé si quizás el general quisiera Sí, comentar la respuesta, porque son los datos que trabajamos de Carabineros de Chile. Por su intermedio, presidente, quiero agradecer la invitación. Soy el comandante Carlos Cortés, el jefe de la CIAT. La CIAT es la unidad técnica investigativa, podríamos decir que tiene el monopolio de la investigación. Solamente Carabinero investiga los accidentes en el tránsito. Es por eso que, para entrar en contexto un poco mi intervención y no solamente responder las preguntas, durante el año 2022 se registraron 1.747 personas fallecidas. Durante el año 2023, 1.635. Y durante el 2024, 1.439. ¿Por qué quiero retomar estas cifras que a lo mejor ya se dijeron? Porque muchas de estas ocurren en sectores rurales,
dentro de las cifras que señaló CONACET, que son aportadas directamente por Carabineros a CONACET, se mencionan, ¿cierto?, que la gran siniestrabilidad ocurre precisamente donde lamentablemente por diseño vial no existe la infraestructura para poder fiscalizar. O sea, ocurre en caminos secundarios, donde no hay berma, donde no hay una acera o vereda para el desplazamiento de peatones. Entonces, este aumento de lo que se lleva ahora de un 4,6% va dado principalmente al aumento de accidentes en sectores rurales y a la exposición del peatón a riesgo de accidente. Basándonos netamente en su consulta, en una investigación de accidentes en el tránsito se consideran muchas variables que pueden ser, ¿cierto?, tanto de infraestructura, de comportamiento, de capacidades del vehículo y también de fallas mecánicas. En todas estas se consideran la que origina el siniestro vial. Le pongo el ejemplo. Si una persona en estado de ebriedad se pasa un pare, la causa de ese accidente no es el estado de ebriedad, es ingresar al cruce no respetando el derecho preferente de paso que lo debe por obligación ceder el pare. Es muy distinto cuando una persona en estado de ebriedad, ¿cierto?, origina lícitamente su pérdida de control del vehículo por su estado, ¿cierto?, etílico al perder sus capacidades perceptivas, reactivas o psicomotoras. No sé caso con eso le doy respuesta a la interrogante en el sentido de que toda persona que sumado a su condición física, ya sea sueño, cansancio, fatiga, estado de ebriedad o lícitamente bajo sustancias psicotrópicas, comete otro hecho, el hecho que desencadena el siniestro como tal es lo que se considera como causa basal de un accidente. Eso, señor presidente. Don Enrique. Para profundizar en eso, presidente, pero lo que me nace es a lo mejor pensar cuál es la cifra cruzada, digamos, ¿eh? O sea, del 100% de las personas que cometieron una imprudencia, cuántas de ellas efectivamente venían con droga o con alcohol, porque la sensación que me queda es que cuando alguien viene con droga o con alcohol, la probabilidad de generar una imprudencia es más alta. Claramente, por su estimación, señor presidente, claramente lo que usted señala es así. En todos los accidentes que investiga la CIAT a nivel nacional, a sus participantes, ya sea conductor, pasajero o peatón, que se origina un fallecimiento, se le realiza el test de narcotest. Y a la persona viva también se le hace. Hay una forma que es una prueba pasiva, que es un hisopo que se pasa dentro de la boca, solamente con el cuidado de que este no resulte con gramo o con alguna muestra de sangre, pero se le puede realizar, ¿cierto?, como forma orientativa para posteriormente solicitar el informe de narcotest al Servicio Médico Legal. ¿Por qué solicitar? Porque ese es un examen más caro, que necesita mayor cuidado y que necesita más tiempo para poder elaborar la muestra. Entonces, basándonos en lo que ya se conversó aquí anteriormente, los recursos son limitados y se le hace solamente al orientativo que salió positivo de estos 5 tipos de droga que nos arroja el narcotest. O sea, que lo que quiero resumir con esto, que en todas las intervenciones donde participa la CIAT a nivel nacional, a sus participantes de los siniestros viales se le hace el examen de narcotest. Muy cortito, presidente. Adelante. ¿Qué porcentaje de esos viene con influencia de drogas o alcohol? En este sentido hemos tenido precisamente un aumento y por eso nosotros queríamos poder tener más equipos para realizar no solamente las investigaciones con fallecidos. La CIAT investiga el 98,5% de los fallecidos. ¿Por qué no el 100%? Si la única unidad que investiga accidentes es porque estas personas fallecen, el 1,5%, fallecen posteriormente a las 48 horas de los accidentes viales y muchas veces, o muy pocas veces, el 1,5% no se investiga en los accidentes. El aumento va dado a también el aumento del parque vehicular y a la mayor personas que ocupa principalmente ciclos. Recordemos que esto no va solamente orientado a vehículos. O sea, la palabra vehículo es todo medio por el cual o sobre el cual se traslada una persona a otro. Muchas veces nosotros lo internalizamos que tenga que tener un motor a combustión. No, esto va también dado a que muchos de estas personas que conducen el vehículo, que puede ser desde una bicicleta, un ciclo, monopatín, etcétera, todo el medio por el cual se desplaza de un lugar a otro, va ahora también con presencia de droga. O sea, nos interesa que no se aumente el consumo de droga y que ojalá se estanque o se disminuya el consumo de alcohol.
Hay un tema que me llamó la atención de las zonas rurales, porque yo soy de Magallanes, y un tema que pasa muy a menudo allá es que hay muchas carreteras que son de ripio, en Tierra del Fuego, incluso el hielo, etcétera, en la zona. Y con el aumento del turismo, el arriendo de vehículos, siempre hay muchos accidentes porque no conocen o no saben manejar en carreteras de ripio, digamos. ¿Hay un aumento allá en Magallanes de este tipo de accidentes? Señor presidente, le puedo dar los datos estadísticos, pero precisos por región. Primero, basándonos en lo que usted dice, principalmente los accidentes en zonas rurales, si vemos las estadísticas por mes, se da precisamente eso, que el periodo estival es donde más accidentes en esos lugares ocurren, principalmente porque existen pasos internacionales y también porque las condiciones de aumento de flujo, ya sea peatonal o vehicular, se genera, o sea, se genera ese aumento. Yo le digo inmediatamente que en la región de Magallanes, lamentablemente tenemos 11 personas fallecidas el año 2024 versus 8 personas fallecidas el 2025, esto con la cifra hasta el 30 de septiembre, lo que es una variación de un menos 3%. O sea, Magallanes, podríamos decir, en lo que respecta, ¿cierto?, a la región, tenemos menos personas fallecidas. Pero el hincapié que yo quería hacer que esto ocurre en las zonas rurales era que lamentablemente la infraestructura no nos permite a nosotros como carabineros aumentar la posibilidad de la fiscalización. O sea, es decir, son rutas que no hay iluminación, rutas que no están bien demarcadas, rutas que no tienen acera o berma como para poder direccionar un vehículo, y que muchas veces estas rutas ahora pasan por zonas semiurbanas o literalmente urbanas, o sea, son las rutas rurales que ahora atraviesan ese sector poblado, y es ahí donde se nos están registrando accidentes, señor presidente. Adelante, senador. Quiero preguntarle, no sé si a Carabinero o la CONACEP, quisiéramos hacer un foco en motocicleta. ¿Cuál sería la siniestralidad que está puesta en segundo lugar en los gráficos de CONACEP en cuanto a imprudencia y en cuanto a velocidad? Porque digo esto porque hoy día el uso de la motocicleta se ha ido expandiendo, también es un foco de delito. Estaba revisando municipios en otros países, distritos, o en Chile la Comuna Independencia, que hace 3 meses estableció para combatir el delito que no podían circular 2 personas en la misma motocicleta, porque la mayoría de sus robos, delitos o incluso sicariatos en otros países se hacen de a 2. Bueno, pero el uso de la motocicleta, ¿qué tanto peso está teniendo, cuánta gravitación está teniendo hoy día en la siniestralidad de tránsito? Si nos pudieran precisar, por favor, en ese foco. Por su intermedio, presidente. Bueno, la motocicleta, en esta cifra del total de personas fallecidas, este año la participación de la motocicleta está presente en 68 siniestros viales, 168 siniestros viales que han resultado con consecuencias fatales. Pero, y tomando lo mismo de esto, el tema de la siniestralidad con consecuencias fatales, hablemos de porcentajes. El 70% de las personas hoy en día, en lo que va en el consolidado del año 2025, está falleciendo en zonas rurales, vías secundarias. Y les paso a explicar el por qué. Y también el 70-30 corresponde el 70% al género masculino y el 30% a mujeres. Entonces ya ahí nos marca una clara tendencia, ¿ya?, respecto a esto. Y también respecto a la cantidad de fallecidos, nosotros hemos analizado con los ingenieros en tránsito que tenemos también, y cada región tiene un comportamiento particular, por las condiciones que ya hablaba acá el comandante jefe de la CIAT, ya por diferentes factores. Vía, primero la parte de conducta, autocuidado y responsabilidad en la seguridad vial.
Otro factor, le hablaba yo de rural secundaria, por las condiciones de la vía, ¿ya? Porque las vías son angostas, muchas de ellas no tienen bermas, o si tienen son angostas, falta de iluminación, falta de señalización, y sumado a la educación vial deficiente o conducta de autocuidado, principalmente en estas fechas. Y exponiéndose, y por eso vemos que principalmente en fiestas patrias, el peatón se expone a riesgo de siniestro o de atropello, y que generalmente son con consecuencias fatales, la gran mayoría. Y también sumamos otros factores si nos vamos al consolidado a nivel nacional, que estas personas que fallecen, ya cada región o cada zona tiene una particularidad especial respecto a su desarrollo diario. Por ejemplo, hay zonas principalmente, y tenemos el aumento en el sector de Cachapoal, ¿ya? Que ahí hay 59 personas fallecidas, ¿ya? Y la gran mayoría, ¿no es cierto?, también pertenecen a peatones. ¿Pero por qué? Porque tenemos, por ejemplo, la característica y el aumento del peatón, que esa zona trabaja con personas que son temporeras. Y esa persona temporera el día viernes o quincenal, ¿no es cierto?, recibe su pago, ¿ya? Y consumen, ¿no es cierto?, se exponen, transitan por la vía con estas condiciones que yo le doy, exponiéndose a riesgo de atropello, ¿ya? Sumado a ello, ¿sí? Recuerda la velocidad imprudente y la conducción desatenta, sumado al alcohol del peatón o el conductor, y estos dos factores es nefasto, y, ¿no es cierto?, con personas fallecidas. Entonces, y el peatón, lamentablemente, el fallecimiento de peatones ha venido en aumento y ha sido sostenida y en aumento durante estos últimos 3 años. Y eso es lamentable, ¿ya? Y en la zona, y este aumento es en zona rural secundaria y también en sectores de autopista, ¿ya? La exposición. Entonces, es preocupante, es alarmante, y también el consumo del alcohol y la droga, ¿ya? El conductor que venía en Copiapó, los 3 fallecidos, venía bajo los efectos de la droga. El conductor, que estoy hablando de casos mediáticos para poder hacerlo recordar, Temuco, que falleció la niña, la menor de edad, en el paso peatonal, conductor bajo los efectos de la droga. Entonces, nosotros lo vemos, tenemos una falta, primero, a la responsabilidad, al autocuidado de una conducta responsable, que el consumo del alcohol y la droga es incompatible con la conducción desde todo punto de vista. Nosotros, previo a estas fiestas, y esto también bajo buenas voluntades y predisposición, ¿no es cierto?, de algunos personajes públicos, el periodista y cineasta Juan Carlos Pinto nos contribuyó desinteresadamente en hacer el spot publicitario que se viralizó y fue muy bien acogido. Creemos que tuvo un impacto más o menos importante, ¿ya?, en esto, e impactó en bajar esto, pero claro, lo hacemos en fiestas, lo hacemos por la buena voluntad de algunas personas que desinteresadamente colaboraron, pero debería ser una política permanente de educar, de recordar, para poder, ¿no es cierto?, tener resultados positivos. O sea, hemos visto que aquí va a haber que invertir en seguridad vial y autocuidado, invertir en la etapa escolar previa, donde ese niño, ¿no es cierto?, sea coayudante de la seguridad pública y le puede decir: papá, no puedes avanzar porque vas sin cinturón de seguridad, papá, vas a exceso de velocidad. ¿Ah? Yo creo que la primera línea de control, ¿no es cierto?, ese menor de edad. Y yo creo que, papá, mi hermano no va en la silla del sistema de retención infantil, que también es otro elemento. ¿Sí? En la exposición que hacía mi general acá previamente, si usted ve, nosotros en Fiestas Patrias ahora notificamos más de 3.000 infracciones, pero todas esas infracciones durante Fiestas Patrias, aquí, nosotros solamente hablando de la temporalidad en el ámbito operativo de control y fiscalización de carabineros a nivel nacional, nosotros fiscalizamos más de 86.000 vehículos. De esos 86.000 vehículos arrojó un resultado total de 399 detenidos a nivel nacional. Y de esos
86.000 vehículos que fiscalizamos, practicamos 24.569 alcotés, arrojó 337 detenidos. Y se practicaron 219 narcotés con 62 personas detenidas, que es el total de 399. ¿Ya? Notificamos más de 3.000 infracciones a nivel nacional y apuntamos principalmente a aquellas causalidades que contribuyen directamente, ¿no es cierto?, en los siniestros con personas fallecidas. 2.086 de ellas están asociadas al exceso de velocidad, 636 de ellas al no uso del cinturón de seguridad y 278 de ellas por no uso del sistema de retención infantil. Entonces estamos hablando de infracciones gravísimas cuando una silla por sistema de retención infantil en el mercado está 80.000, 100.000 pesos, dependiendo la marca, ¿no es cierto? Pero al final cumplen igual el objetivo. Entonces, y ahí nos da la razón y todas las estadísticas demuestran que al final es una falta de conducta vial responsable y, ¿no es cierto?, que la gente no lo asume así, porque en un siniestro vial, un menor de edad, cuando hay un siniestro de alto impacto, sale eyectado, principalmente, y las consecuencias son fatales. Entonces, trabajo preventivo de control y fiscalización lo tenemos, pero no podemos estar cada 3 kilómetros nosotros fiscalizando, y se ve, y queda demostrado eso, porque si recuerdan, el despliegue policial está a lo largo de las principales rutas, ruta 5 principalmente, ¿no es cierto?, y de la región metropolitana a nivel regional, han disminuido los siniestros viales, porque se ha aumentado la presencia policial, pero no podemos estar apelando cada 5 kilómetros, 3 kilómetros, es tener carabineros controlando o marcando una presencia policial. Tiene que ser una conducta de autocuidado asumida, personal, de cada conductor, peatón, ¿no es cierto?, o pasajero, usuario de la vía. Eso, presidente. Respecto muchas gracias, presidente, por su intermedio, respecto de lo de las motos, que era lo que había preguntado originalmente. Hay que recordar que estamos tramitando en la comisión el proyecto de ley Jacinta, que mejora las condiciones de seguridad de las personas y que andan en moto, porque hay ahí en ese proyecto la obligación de portar los elementos de seguridad, pero por ejemplo también impide que los niños menores usen o vayan en motocicleta o vayan entre las personas. Y este proyecto solo nos falta votarlo. Sería muy importante que lo pudiéramos poner a lo mejor en tabla durante la próxima semana para que lo votemos. Entiendo que el plazo para las indicaciones ya se extinguió este lunes y sería para nosotros muy importante poder avanzar para darle mayor seguridad a las personas que justamente se trasladan en moto, especialmente a los niños y niñas que muchas veces van entre los adultos en una moto o van también entre el adulto y el volante sin ningún medio de protección, y en ese sentido creo que sería importante, presidente, que lo pudiéramos votar para que luego vaya a la sala y se transforme cuanto antes en ley de la República. Lo mismo que en el proyecto que tenemos también respecto a la evasión, que no tiene que ver con este tema en particular, pero que también está en las mismas condiciones, que para nosotros también es importante que se pudiera avanzar en ese proyecto. Pero hablando de seguridad vial, tenemos ahí un instrumento, una herramienta para mejorar las condiciones, para imponer mayores sanciones a quienes incumplan usando una motocicleta, especialmente con niños. Y, y creemos que si lo pudiéramos poner en tabla para la próxima sesión sería un avance importante y muy significativo, presidente.
El segundo tema. ¿Ah? Sí, sí, yo creo. Sí, sí, no tengo problema. Adelante. Presidente, al inicio de la sesión recordamos que se aprobó en general el boletín 17.203 en la última sesión, que es la que modifica el Código Aeronáutico, y ahí se señaló que en la próxima sesión se fijaría un plazo para presentación de indicaciones. Eso Ya. está pendiente. Es un plazo interno de la comisión. Sí, 2 semanas. Presidente, pero en la discusión se señaló que eran básicamente indicaciones que tendrían que ser originadas en el Ejecutivo. O sea, a lo mejor se requiere un plazo un poquito más largo, 3 semanas, ¿puede ser? Ya, perfecto. ¿Cuál sería la ¿20? Sí. Esta es la secretaría de la comisión. Sí, no hay problema. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.